Bienvenidos a Iglesia Gracia de Dios. Hermanos, como todos saben, estamos en la primera epístola del apóstol Pedro. Hemos estado aquí ya varias semanas, meses, y esta serie le hemos puesto de tema sufriendo hacia la gloria. Sufriendo hacia la gloria. Y hemos entendido que tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos, vamos a sufrir en este mundo temporal, pero cada uno de esos sufrimientos, angustias y aflicciones tiene un propósito en la eternidad. Así que cuando estés sufriendo, no tires la toalla, porque Dios tiene un propósito con todo lo que Él permite y no permite en tu vida. La semana pasada vimos cómo sufrió y padeció Jesucristo. Cómo la palabra nos enseña que Él sufrió, el justo por el injusto. Y cómo Él padeció estos sufrimientos, llevó nuestras cargas, tomó sobre Él nuestros pecados. Él molido fue por nuestras rebeliones. Y vimos también otro ejemplo en Noé. Como Noé en sus tiempos, la palabra nos enseña que en Génesis capítulo 6, que el mundo estaba lleno de pecado, que la maldad había llegado hasta los cielos, al punto que Dios dice que me arrepiento de haber creado la humanidad, y manda a Noé un predicador ¿de qué? De justicia, para predicar en esos tiempos, para que aquel que se quiera salvar, que entre en la arca. Mas entendimos que nadie quiso hacer caso, y vimos que Noé también sufrió en sus tiempos. Tenemos que entender, mis hermanos, que ese sufrimiento, esos padecimientos que Jesucristo y Noé pasaron, eran la voluntad de Dios. Uno dice, ¿eran la voluntad de Dios de que sufrieran? Claro que sí. ¿No se recuerdan cuando Jesucristo estaba en Getsemaní? El día antes, unas horas antes de ir a la cruz, está sufriendo una gran ansiedad, a punto de beber esta copa amarga, el pecado de toda la humanidad, y le dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre era de que sufriera y que bebiera esta copa. Como dijo Pedro anteriormente, si se recuerdan, Pedro dijo en esta carta: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Mejor es sufrir por hacer el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que hacer el mal. Tanto el que hace el bien, tanto que hace el mal van a sufrir de una u otra forma. Pero más vale y mejor es que nosotros como creyentes suframos, pero por hacer el bien. Jesucristo, Noé, en los ejemplos que vimos la semana pasada, ellos no sufrieron por hacer algo indebido. Ojalá que tú no estés sufriendo por hacer algo que no tenías que hacer, sino ellos sufrieron por obedecer la voluntad de Dios. Entonces vemos que esos padecimientos que fueron bajo la voluntad de Dios, mis hermanos, aunque el mundo los juzgó como locos, como que si estaban sufriendo por sus pecados, en realidad estaban sufriendo por propósitos eternos. Ellos no estaban sufriendo así nada más porque Dios se le dio la gana. No, sino Dios tenía un propósito con ese sufrimiento que estaban pasando. ¿Qué trajo su sufrimiento? El sufrimiento de Cristo Jesús trajo su exaltación para siempre. Le habilitó poder sentarse a la diestra del Padre para siempre. A través de ese sufrimiento, Cristo Jesús obtuvo autoridad, potestad y victoria sobre Satanás y su ejército demoníaco. Y a través de ese sufrimiento trajo salvación a toda la humanidad. El sufrimiento de Cristo, porque permaneció fuerte, trajo resultados gloriosos y eternos. Noé, vemos que Dios le dijo a Noé: 120 años les doy. 120 años les doy.
Noé sufrió por tantos años, tantas burlas, tantas críticas. Sin embargo, porque él permaneció fiel en medio del sufrimiento, en medio del fuego, Noé fue salvo junto con toda su familia. Y a través de ese sufrimiento Dios trajo juicio a toda la humanidad maligna. Entonces vemos aquí, mis hermanos, podemos entender que Dios produjo un resultado glorioso a través del sufrimiento. Ahora, entendiendo esto, en el pasaje que hoy vamos a ver, Pedro, a la luz de esos dos ejemplos de Jesucristo y Noé, nos va a animar a nosotros, la iglesia, nos va a animar a nosotros, los creyentes, a seguir esos mismos pasos. Que caminemos en esa dirección, en este viaje hacia la gloria. ¿Cuántos están listos? De caminar en este camino difícil del cristianismo, el verdadero cristianismo. Caminar en este viaje, en este camino que lleva hacia la gloria. Habrá muchas aflicciones, pero el que permanece, Cristo Jesús dice, ese es el que será salvo. Abran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4. Hoy vamos a ver versos 1 al 6. Y cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, digan conmigo, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la ¿qué? A la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mira lo que dice el primer verso. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué dice? Armaos del mismo pensamiento. La palabra aquí, armaos, mis hermanos, es una palabra que se dice opliso, en el griego opliso, y significa esta palabra armaos, opliso, en el griego significa una preparación militar. Okay, una preparación militar. Pedro aquí está usando como un símbolo de un soldado que está armado, preparado, equipado para la batalla que viene. Quiero demostrarles un ejemplo. Vayan conmigo a Lucas, capítulo 11, verso 21. Lucas 11, 21. Aquí vemos también una palabra muy similar. Cátopliso, que significa básicamente la misma cosa. Lucas 11, 21, dice así, ¿lo tienen? Dice, cuando el hombre fuerte, ¿qué dice? Armado, cátopliso, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Entonces vemos aquí, mis hermanos, a través de estas palabras, que Pedro está hablando de alguien que está ya listo, como que si fuese un soldado listo para la batalla, y equipado con armas y armadura por lo que viene. Entonces,
Al igual que un soldado está listo y preparado para la batalla, al igual que un soldado está listo siempre para combate, ya sea si viene oposición o no, siempre están listos. Mi cuñado Jorge me ha contado varias historias militares que él tuvo, que ellos nunca podían dejar su rifle a más de 3 pies de ellos mismos. Dormían, se levantaban, se acostaban con su rifle a la par, porque tenían que estar preparados siempre por cualquier ataque y combate que pudiera venir. Pedro le está diciendo a la iglesia en su época que se prepararan y estuviesen listos, porque iba a venir un gran sufrimiento hacia ellos. Y que no les agarrara de sorpresa, sino que estuviesen listos para que cuando viniera lo pudieran soportar. Pedro quiere que tú y yo, también iglesia, estemos listos y preparados. No con una arma literal, no con una armadura literal. No vengan a la iglesia con una chaqueta de balas, ¿ok? Pedro está hablando, si lo podemos ver así, de la armadura del Espíritu. Listos con la armadura, la espada de la palabra. Listos, siempre preparados como soldados por cualquier sufrimiento que pueda venir. ¿En dónde? ¿Qué dice ahí? Armados. Vosotros también del mismo ¿qué? Pensamiento. Estad listo en tu mente. Tu mente tiene que estar segura y lista para recibir los golpes que la vida traerá. Y saber que Dios tiene propósitos con esos golpes. Y saber de porque tú eres hijo e hija de Dios, Dios está en control de ese sufrimiento. Entonces, ¿se recuerdan de la historia de Job? Fue un hombre justo, sin embargo, ¿qué? Sufrió. Sin embargo, Dios estaba en control, ¿sí o no? Dios está en control de tu vida, de tu situación, de tu circunstancia. Tienes que estar listo mentalmente para sufrir, porque vendrá. ¿No me crees? Regresemos un poco atrás. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Miren lo que dice. Pues para esto fuisteis, ¿qué? Llamados. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus ¿qué? Sus pisadas. Jesucristo le dijo a sus discípulos: toma tu cruz y ¿qué? Sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Crees que el viaje a la cruz fue fácil? ¿Crees que el viaje de Jesucristo hacia la cruz fue algo fácil soportar? Claro que no. La cruz, mis hermanos, representa sufrimiento, representa dolor, un arduo trabajo, un esfuerzo que requiere tanta valentía, tanto coraje. Implica también desprecio, una vergüenza, burla y sobre todas las cosas implica muerte. Pero para eso nos ha llamado Dios, para seguir sus pisadas, tomar nuestra cruz y seguirlo en este viaje hacia la gloria. Seguirlo a Él también, nuestro gran líder, nuestro gran Salvador. Seguir a nuestro gran líder hacia la gloria. Miren lo que dice el verso. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Lo voy a leer otra vez. Pues el quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma. Dice: si han sufrido físicamente por Cristo,
has terminado con el pecado. Lo voy a leer otra vez, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera. Dice, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. ¿Qué significa esto? Este pasaje definitivamente es muy extraño y difícil de interpretar. La verdad, no lo entendía, por lo cual ayer sí tuve que ir a los comentarios y tratar de entenderlo, porque no pude entender qué significa esto. De hecho, los intérpretes católicos romanos han visto este versículo como un apoyo a su doctrina de purgatorio. Creen que Pedro aquí quiso decir que el sufrimiento purifica la vida. Entonces, la Iglesia Católica Romana interpreta este verso como que Pedro quiso decir que el sufrimiento purifica la vida. Pero vemos aquí, mis hermanos, que Pedro no nos está diciendo que tenemos que sufrir para ser más santos. Tú no tienes que sufrir para ser más santo. En ninguna parte de toda la epístola Pedro nos ha indicado eso, sino en el contexto nos dice que estemos dispuestos a sufrir si es que así Dios lo quiere. Si es la voluntad de Dios, que sufras bien. Pedro aquí nos está hablando de la actitud mental, de nuestra preparación y disposición mental, que si nos toca sufrir, que sufras bien para la gloria de Dios. Un comentarista dijo acerca de este verso, dijo que el cristiano que en verdad está armado en su mente a sufrir por la causa de Cristo, ese cristiano ha roto con una vida de pecado. El comentarista dijo, el cristiano que en verdad está armado en su mente, preparado para sufrir, ese cristiano es aquel que ha roto con una vida de pecado. El punto no es que los creyentes que sufren han alcanzado un estado de perfección. Eso no es lo que está diciendo, sino que aquellos que se comprometen a sufrir, en que en sus mentes ya están dispuestos a sufrir, sea lo que sea, aquellos son los que ya han alcanzado la madurez en Cristo Jesús. Aquellos que voluntariamente soportan el desprecio y la burla por su fe, y nada los conmueve para regresar atrás. Sin embargo, siguen avanzando más y más, aunque la corriente se ponga más fuerte, y con más ganas siguen hacia el frente. Demuestran que han triunfado ya sobre el pecado. No son sin pecado, pero demuestra que ya han alcanzado otro nivel de espiritualidad, que ya nada ni nadie los puede quitar del camino tan fácil. En otras palabras, han llegado a una madurez espiritual. Por fin han crecido. Por fin han crecido. A esos tipos de cristianos, Satanás no puede venir a tentarlos con cosas materiales, porque ellos ya están más allá que eso. Satanás no puede venir a tentarlos con cosas sexuales, porque ellos ya están mucho más allá que eso. Satanás ya no los puede tentar con el dinero, porque ellos ya están mucho más allá que eso. Sin embargo, muchos cristianos están todavía en esas cosas. Pero el verdadero cristiano, el que ha padecido en la carne, terminó con el pecado, significa que ha alcanzado un nivel que ni la propia muerte lo puede detener. Eso es glorioso. Cuando Cristo estaba con Pedro, él no había llegado a ese nivel todavía, por lo cual negó a Jesucristo 3 veces. Pero cuando llegó la otra vez de que se cumpliera la profecía que Jesucristo le dijo a Pedro, que te llevarán a un lugar donde no deseas y te estirarán las manos. Cuando esa profecía se estaba cumpliendo en Pedro, te aseguro que él no trató de huir. Te aseguro que él no trató de salvar su vida. Te aseguro que ni la muerte le hacía frente. Sumamente listo, como un soldado dispuesto a entregar su vida por la causa de Cristo Jesús. Oh, mis hermanos, que todos lleguemos a ese nivel. Que yo
pueda llegar a ese nivel. Sin embargo, como cristianos andamos todavía luchando con cositas. No, que el hermano me vio de tal manera. No, que no me saludó. No, que habló mal de mí. No, que no me gustó el mensaje. No, que no predicó bien. No. Tantas cosas que cuando ellos ya estaban caminando en mucho más allá de esas cosas, soportando la muerte literal por Cristo, y ni eso los podía derrotar. Satanás literalmente había perdido todo poder. Pues ¿qué más podía hacer Satanás que quitarles las vidas? Y ni eso era suficiente para que tiraran la toalla. ¿Qué poder tenía Satanás sobre ellos? Nada. Ya nada tenía Satanás poder sobre ellos. Que tú y yo podamos llegar a ese punto, mis hermanos. Por fin llegar a ser ya no niños en el evangelio, sino adultos, y alcanzar esa madurez espiritual. Por fin crecer. Miren lo que dice el verso 2. Pedro dijo: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la ¿qué? A la voluntad de Dios. Hermanos, el cristiano que en verdad está armado, equipado, listo en su mente para sufrir, ya no vive el tiempo que le resta aún en el pecado. Ya no vive el tiempo que le resta aquí en esta tierra andando en las concupiscencias del mundo. El cristiano que ha llegado a este punto, a esta madurez espiritual, ya no anda buscando cómo pecar. Ya no anda buscando en esas cosas de niño cristiano espiritual, andando viendo cómo deleitar su carne. Ya no desperdicia los años de su vida que le quedan en este breve tiempo aquí en la tierra, buscando cómo pecar. Ya no vive en los deseos de la carne, sino anda conforme a la voluntad de Dios. ¿Te describe eso a ti? ¿Eres uno de esos cristianos que ya no está gastando el poco tiempo que le queda? Estábamos hablando aquí afuera con mi hermano, nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Freddy, hablando de qué tan corto es la vida. La vida, mis hermanos, literalmente es tan corta. Mi hermano comentó cómo Lucas ya estaba muy grande, cómo Roy ya va a cumplir 1 año. Y fue como que si ayer nació. Y ya están tan grandes. Y yo digo, cómo cada vez va pasando más rápido el tiempo. Tú no sabes cuánto tiempo te queda. No sé si se recuerdan ese mensaje en donde comenté que un predicador que se llama Tony Evans dijo que hay muchos aquí que están viejos, hay muchos jóvenes aquí que ya son viejos, y hay muchos viejos, se me olvidó, dijo, ya aquí hay muchos jóvenes que ya están viejos, pero hay muchos viejos que aún son jóvenes. Y yo dijo, ¿cómo es eso? Porque tú sabes tu fecha de nacimiento, pero no sabes tu fecha de partir de este mundo. Tú puedes tener 15 años y decir, soy tan joven. Pero ¿y si Dios solo te dio 20? Eres joven, pero a la misma vez ya eres viejo, porque ya solo te quedan 5. Tú puedes decir, yo tengo 60 años, ya soy muy grande. Pero si Dios te ha dado 90, te quedan 40 años para vivir. O sea, todavía estás joven. El detalle es que tú no sabes cuándo es tu día de partir, por lo cual aprovecha cada día para vivir en la voluntad de Dios. Aprovecha cada minuto, cada segundo, cada milésima de segundo para vivir para la gloria de Dios. Porque miren lo que dice el verso 3. Pedro dijo, basta ya. Digan conmigo, basta ya. Digan conmigo, suficiente ya.
el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro le está diciendo a los cristianos: ustedes ya estuvieron suficiente tiempo en la carne para querer seguir andar en ello. ¿Verdad? En Lucas, ayer estaba en la casa de mis suegros y quería más helado y más helado y más helado. Y al punto que dijimos: basta ya, suficiente. Ya mucho. Pedro aquí está diciendo: el tiempo que tú anduviste en la carne ya fue suficiente. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más gastar tu tiempo en las cosas que no agradan a Dios? Mejor invierte ese poco tiempo que te queda, ese corto tiempo que te queda, vívelo para la gloria de Dios. Ya no andando en lascivias, en ese deseo de cosas sexualmente inmorales. Ya no en embriagueces, en borracheras, en orgías. Muchos gastan el tiempo en estas cosas, gastando el tiempo valioso y precioso de la vida. Dios nos ha dado 24 horas. ¿Las estás aprovechando al máximo o las estás perdiendo viendo cosas que no deberías estar viendo en tu teléfono? O estás gastando ese tiempo en borracheras con los cuates, los amigos, gastando dinero allá. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con este tiempo que Dios ha estipulado para tu vida? El tiempo es corto, mis hermanos. Demasiado corto. Demasiado corto. ¿Qué estás haciendo? Pedro les dice: ya estuvieron suficiente tiempo en la carne, ¿por qué quieres más? Anda mejor en la voluntad de Dios. Andemos mejor en la voluntad de Dios. Pónganse a pensar, mis hermanos, ¿cuánto tiempo has gastado tú? ¿Cuánto tiempo has gastado tú, mis hermanos? Tiempo que nunca regresa. Hasta el momento que naces, vas descomponiéndote, vas envejeciendo, tu cuerpo se va gastando, las fuerzas se van yendo, la salud se desgasta, se va. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo has invertido tú el tiempo que Dios te ha dado? De hecho, te va a dar a cuentas por cuánto tiempo Él te dio y por cuánto tiempo tú gastaste. No gastes el tiempo. Pónganse a pensar, mis hermanos, cuánto tiempo hemos gastado, cuánto dinero hemos tirado, cuántas amistades hemos perdido ya por el orgullo, por las contiendas, por no querer perdonar. ¿Cuántas amistades hemos perdido? ¿Cuántas relaciones familiares hemos descompuesto por hacer cosas indebidas? Hemos destruido muchas veces por la necesidad de querer satisfacer los deseos de la carne. Hay un momento en que tú tienes que reaccionar y decir: basta ya, suficiente ya. Tanto tiempo que anduve en la carne, ¿para qué andar más ahí? Mejor voy a entregar mi vida a Cristo Jesús y vivir para su gloria, para sufrir por propósitos que en realidad tienen un propósito en la gloria y en la eternidad. Y esta lista, el que Pedro menciona aquí de embriagueces, orgías, abominables idolatrías, esta lista no es exhaustiva. Romanos 1, 1 Corintios capítulo 6, Gálatas capítulo 6, nos mencionan una gran lista de pecados que nos encanta andar en ello por alguna razón u otra. Una gran lista de concupiscencias. Déjenme mencionar algunas. La fornicación. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio o con alguien que no sea tu esposo.
Fornicación. Atando tu alma. Recuerden que 1 Corintios capítulo 6 dice que cuando tú te unes con alguien, te estás haciendo uno con esa persona. Atando tu alma, haciéndote uno con alguien que no es o no será tu cónyuge. Por eso cuando estás en esas relaciones con tu verdadera pareja, a veces tu mente anda en otra persona. Tu mente anda pensando en la otra persona. ¿Por qué? Porque en un momento en tu pasado te uniste con alguien en el alma, por lo cual ahora con tu cónyuge piensas en alguien más. Está tremendo. Las consecuencias por no vivir la palabra del Señor. Ahora tienes que luchar con eso y solo Cristo puede romper esos pensamientos. Gloria a Dios que a través de Cristo podemos romper esas ataduras espirituales. Gloria a Dios. Así que todavía hay esperanza, pero el que aún en el presente huye de estas cosas. No corras a estas cosas, aléjate de estas cosas que no agradan al Señor. No gastes tu tiempo en esas cosas. Que de la avaricia. Muchos invierten todo su tiempo en querer ser ricos. Tu único propósito en la vida es hacerte rico y nada más. Si ese es tu plan de vida, tienes un pensamiento muy corto y muy bajo. Porque la vida es mucho más que eso. Mucho más que eso. Jesús le dijo al hombre rico, tú eres necio. Le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, lo que has alcanzado, lo que has logrado, ¿de quién será? No te lo puedes llevar. Las palabras de Cristo Jesús son fuertes. ¿O qué de las contiendas? Te encanta estar enojando y peleando. Hay unas personas aquí que les encanta pelear. Por todo encuentran un problema. Peleando en vez de estar en paz y en tranquilidad. Cristo Jesús dije, yo vine a darles paz y gozo. Pero algunos cristianos lo último que tienen es paz y gozo. Les gusta andar peleando y discutiendo, criticando. Eso no es de Dios. Pablo les dijo a los corintios, aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿acaso no sois carnales y andáis como meros hombres carnales? El creyente que aún está en estas cosas, mis hermanos, no está listo, no está armado para sufrir por Cristo Jesús. El cristiano que aún anda en estas cositas, aún es un bebé que no ha madurado. Por eso Pablo vino a la iglesia de Corintios y les quiso dar de beber vianda. Pero dijo, no, me di cuenta que todos eran bebés. No les pude dar vianda, sino que les tuve que dar leche. Y ellos ya habían sido cristianos por ya 20 años. Ya había aproximadamente 15, 20 años que Pablo había establecido la iglesia de Corintios y aún andaban en esas cosas. Que hay cristianos que llevan 20, 30, 40, 50 años. Aún unos que nacieron en el evangelio y aún no han aprendido. No han aún dejado esas cosas. No están armados de la mente. Si viene el sufrimiento como paja, rápido te vuela el viento. Cuando deberías estar firmemente plantado sobre la piedra angular, inmovible, Cristo Jesús. Es por eso que cuando vienen las dificultades, los cristianos que no han madurado son los primeros en alejarse. Son los primeros en apartarse, son los primeros en aislarse, son los primeros en tirar la toalla, son los primeros en querer correr otra vez al mundo. Cuando vienen las dificultades, me voy a regresar al mundo, Dios no está conmigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nuestro hermano Miguel nos predicó el viernes que Jehová es varón de guerra, el que pelea tus batallas, tus luchas. Párate firme en Cristo Jesús. Mis hermanos, yo sé que
que hoy es una exhortación. Yo sé que, bueno, de hecho casi por 2-3 meses todos han sido exhortaciones. Pero tenemos que llegar a este nivel. Tenemos que llegar a este nivel. Si no, ¿de qué sirve? Si no estamos dispuestos a caminar el viaje de Jesucristo. Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Si no estás dispuesto a sufrir. Entonces, ¿dónde estás entonces? Los cristianos bebés no pueden soportar un pequeño golpe. Se van. Pero el cristiano fuerte soporta. No se lastima tan fácil. No es débil, sino fuerte. Soporta los golpes y se para firme. Miren lo que dice 2 de Pedro. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2. Cristo vive, amén. Nos veo un poco tristes, no se crean. No escucho ningún amén, no se crean. No se crean, yo sé que están escuchando. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 4. Créanme, mis hermanos, que los quiero mucho. Créanme. Intercedo y oro por cada uno de sus vidas. De verdad. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 4. Dice, tú pues, ¿sufre qué? Penalidades como ¿quién? Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, o sea, ninguno que se va al ejército, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué? Por soldado. La vida del cristiano, mis hermanos, como vemos aquí, como Pablo le describe, es una vida de un soldado. Nosotros vivimos aquí en este breve mundo, no para deleitarnos, sino para hacer la voluntad de Dios. El deleite va a estar allá en la gloria. Muchos quieren deleitarse aquí, por lo cual se perderán lo que está allá. Este breve momento que tenemos aquí en la tierra, sirve al Señor, busca al Señor, obedece al Señor. ¿Es un camino sufrido? Claro que sí, pero la recompensa y la gloria están allá al otro lado con Jesucristo. ¿Crees eso? ¿Crees en Cristo Jesús? Entonces vivamos y caminamos en este viaje. Hermanos, la vida del cristiano, el cristiano que en verdad está viviendo totalmente para la gloria de Dios, ese cristiano vive muchos dolores y aflicciones. La vida cristiana es una vida de sacrificio, ¿o no? La vida cristiana es uno de muchos sacrificios. La vida cristiana es una en donde tú abandonas tu voluntad para en vez dejar que Dios haga su voluntad en ti. ¿Implicará que dejes y abandones muchas cosas? Claro que sí, pero las tomamos en fe y siempre Dios obra. Siempre Dios obra. La vida de cristiano es uno de abstenerte de muchas cosas malignas. No es que Dios no quiere que tú no disfrutes la vida, es que Él no quiere que tú destruyas tu vida. Todas esas cosas que Dios dice no lo hagas, cuando te pones a analizar, van a destruir tu vida. No es que no quiere que lo hagas. Es como Lucas a veces se va a correr a la calle y le tengo que decir que se venga. No es que no quiero que se divierta, sino que lo estoy evitando de un peligro. Mas él, porque es niño, no entiende. Y muchas veces nosotros no entendemos. Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no quieres? Me imagino que Dios, como que si fuésemos bebé. Ay, mi hijo, ay, mi hija, de lo que te estoy salvando. Si solo supieras. Si solo entendieras lo que yo entiendo. Dios es tan amoroso. Es bueno, nos rescata de tantas cosas. Hermanos, el verdadero cristiano
el caminar del cristianismo es una batalla contra Satanás todos los días. Es una de burla o es una de críticas, en donde el mundo habla de nosotros como que malhechores. Pero iglesia, déjame de animarte que el que permanece le espera la gloria al otro lado. Le espera la gloria al otro lado. El cristiano que está listo y preparado, mis hermanos, está siempre firme. Ellos están enfocados plenamente en Jesucristo. Han dejado ir los placeres pecaminosos de este mundo para en vez seguir a Jesucristo. Satanás viene con sus tentaciones, pero ellos huyen porque están tan enamorados de Jesucristo y ya nada se puede interponer en su camino, ni aún la posibilidad de la muerte. Ni la muerte los puede quitar de ese camino. El mundo se extraña y nos ven raros por no participar de las cosas que ellos participan, ¿sí o no? Nos ven raros. ¿Y estos qué? ¿Se creen mejor que nosotros? No es eso. Es que ahora seguimos a Cristo. Miren lo que dice el verso 4 y 5. Ya vamos a terminar. A estos les parece como cosa extraña que vosotros no corremos con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, por lo cual nos ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, el mundo será juzgado por sus decisiones. Y déjame decirte que el cristiano también pasará un juicio, por lo cual no corras con ellos. Si tú dices ser cristiano, ya no es para correr con el mundo, sino es de correr y caminar con Cristo Jesús. Así que más vale que nos despojemos de estas cosas. Jóvenes, no creas que porque eres joven serás fuerte todo el tiempo y que nada te puede pasar. Salomón le dijo a los jóvenes: acuérdate del Creador en el día de tu juventud. No sea de que lleguen los días malos y digas: no tengo contentamiento en ellos. Con nuestro hermano Freddy el miércoles fuimos a orar por un hermano. Está agonizando. Un hermano que estaba agonizando toda su vida. Entregó su vida a Cristo cuando era joven, pero de ahí toda su vida en emborracheras, en el alcohol. Y se cumple la palabra. Llegan los días de la vejez y dices: no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque tú decidiste correr en el mundo. Hay consecuencias por no obedecer la palabra de Dios. Jóvenes, no cometan los mismos errores. Tú que tienes aún, si Dios permite, tantos años más de vida, aprovéchalos como lo aprovechó David, como lo aprovechó Daniel, como lo aprovechó José. Jóvenes que de 14, 15 años entregaron sus vidas al Señor y hicieron grandes cosas para la gloria de Dios. ¿No quieres ser un joven así? ¿Una jovencita así? Claro que sí, Dios da bendición sobre esas vidas. Jóvenes, no sean irrespetuosos con sus padres. Ellos no son perfectos, pero los tienes que honrar, porque Dios dijo que los honraras. Miren lo que dice el verso 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: por esta razón la buena noticia fue predicado a los que ahora están muertos. Déjenme explicarles. El mundo se estaba burlando de los cristianos porque decían: oh, ustedes entregan sus vidas a Cristo, pero mira, mueren tal y como nosotros. El mundo decía: ¿de qué sirve ser cristianos si al final del día todos nos vamos a la tierra? Todos morimos. Y los incrédulos estaban burlándose de los cristianos. Ya ves
¿Qué provecho te da ser cristiano? Te trae mucho sufrimiento, te trae mucha aflicción y te trae persecución. ¿Para qué ser un cristiano? No vale la pena. Es Satanás hablando. Pero ellos no saben que el que muere en Cristo, aunque muere como todo hombre, sin embargo, desde ese momento viven con Dios en el Espíritu. Así que ellos piensan que ahí estamos 6 pies bajo tierra, pero no estamos allí. Nuestro cuerpo está allí, mas nuestro espíritu está adorando, está glorificando, está exaltando, alabando en la plena presencia de Dios. Así que dice, somos juzgados en carne según los hombres. El hombre nos juzga como todos los demás. Sin embargo, no saben que vivimos en espíritu según Dios. Así que, hermanos, sigamos con todo. Con toda la carne al asador. Como dicen, todo o nada. Aunque el mundo se burle y vea la vida del cristiano como un fracaso, una vida débil, aburrida y perdida, que eso no te importe a ti, porque no saben que para esto Dios te ha llamado y que te espera a ti la gloria, sufriendo hacia la gloria. ¿Están listos, mis hermanos? Porque Dios regresará a cualquier hora. Amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor Dios y vamos a